Una audaz exploración de la anatomía humana, desafiando siglos de creencias aceptadas. Medicina. Un misterioso brillo que señaló hacia una sorprendente nueva visión del mundo. Una droga milagrosa que le salvó la vida a incontables soldados aliados. El asesino detrás de una epidemia desenmascarado. Son algunos de los grandes descubrimientos en la historia de la medicina. Cada uno fue un hallazgo revolucionario que salvó vidas al ampliar las fronteras del conocimiento, al imaginar lo inimaginable. Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia, Medicina, con su anfitrión Bill Nye. La anatomía humana. En la antigua Grecia se trataban las dolencias con base en la filosofía, más que en la genuina comprensión de la anatomía humana. Los procedimientos quirúrgicos eran inusuales y la disección humana no era una práctica aceptada. En consecuencia, los médicos tenían poca información de primera acerca del interior del cuerpo humano. No fue sino hasta el Renacimiento que surgió la ciencia de la anatomía humana. Un médico belga, Andreas Vesalius, escandalizó a muchos al decidir investigar anatomía diseccionando cuerpos humanos. Cuerpos que normalmente tenía que conseguir al amparo de la noche. Los estudiantes que deseaban hacer disecciones como Vesalius tenía que ir a buscar cadáveres por fuera de todos los medios legales. Una vez que Vesalius se convirtió en profesor de Padua, en realidad la persona a cargo de las ejecuciones era su amigo, así que Vesalius incluso podía entrar a ver a los prisioneros que esperaban ser ejecutados y decía, yo quiero a ese, y luego la persona era ejecutada. De acuerdo con el Dr. Baileville, Vesalius estaba decidido a transmitir el conocimiento que había obtenido a través de las disecciones, describiendo un libro de anatomía humana. El resultado fue su De Humani Corporis Fabrica, de la estructura del cuerpo humano. Se publicó en 1538 y es uno de los libros más importantes en la literatura de medicina. Es uno de los mayores descubrimientos de la medicina porque contiene la primera descripción acertada del interior del cuerpo humano. Este fue el primer desafío importante a la autoridad de los antiguos médicos griegos. El libro tuvo excelentes ventas, lo compraron las personas opulentas y educadas que iban mucho más allá de la profesión médica. Las imágenes estaban escrupulosamente sincronizadas con el texto, así que hizo mucho más accesible el conocimiento de la anatomía. Gracias a Vesalius, el estudio de la anatomía con la disección se volvió esencial en el entrenamiento médico y ayudó a llevar a nuestro siguiente gran descubrimiento. La circulación sanguínea. El corazón humano, un músculo del tamaño de un puño. Late más de 100.000 veces al día, más de 2.000 millones de latidos a la edad de 60 años, bombeando más de 19 litros de sangre por minuto. La sangre fluye a través del cuerpo, viajando por un complejo entramado de arterias y venas. Si se colocaran en línea todos los vasos sanguíneos de un solo cuerpo, medirían 96 millones y medio de metros, más de 2 vueltas a la Tierra. Pero a principios del siglo XVII el funcionamiento de la sangre era mal entendido. La teoría prevaleciente decía que había un flujo y reflujo en el corazón a través de poros en el tejido blando. Entre aquellos que creían en esta teoría estaba un médico inglés llamado William Harvey. Lo fascinaba el funcionamiento del corazón. Al estudiar los corazones de animales vivos en su mesa de disección, veía que la teoría aceptada del flujo sanguíneo no podía ser correcta. Él dijo explícitamente,
Yo empecé a pensar si la sangre podría tener un movimiento, como si fuera en círculo. Y entonces empieza un nuevo párrafo y dice: más adelante hallé que estaba en lo cierto. Con sus disecciones vio que el corazón tenía válvulas de un solo sentido que hacían fluir a la sangre en una dirección. Algunas la dejaban entrar mientras otras la dejaban salir. Aquí estaba su gran descubrimiento. Se dio cuenta de que el corazón bombeaba sangre a las arterias, que después circulaba a través de las venas y volvía en círculo hasta el corazón, lista para empezar el ciclo otra vez. Hoy en día es obvio que la sangre circula en el cuerpo humano, pero en el siglo XVII el descubrimiento de William Harvey fue revolucionario. Todo esto contradecía la misma esencia de las ideas médicas tradicionales. Al final de su tratado, Harvey dice: cuando pienso en las incontables implicaciones que tendrá esto para la medicina, veo un campo de posibilidades casi ilimitadas. El descubrimiento de Harvey llevó a grandes avances en la investigación anatómica y la cirugía, y también son simples y salvan vidas. En las salas de operación de los hospitales de todo el mundo se usan pinzas quirúrgicas para contener el flujo de la sangre y mantener intacta la circulación. Un artefacto sencillo, pero nos recuerda el gran descubrimiento de William Harvey. Los grupos sanguíneos. Otro gran descubrimiento que se relaciona con la sangre ocurrió en Viena en 1900. Había un gran entusiasmo en toda Europa por las transfusiones de sangre. Al principio decían que tenían maravillosos efectos terapéuticos, pero meses después hubo informes de personas fallecidas. ¿Por qué algunas transfusiones funcionaban y otras no? Un médico austriaco, Karl Landsteiner, estaba buscando la respuesta. Mezcló muestras de sangre de varias personas y estudió los efectos. A veces las muestras se mezclaban muy bien, pero con otras combinaciones la sangre se hacía grumosa y pegajosa. Al examinarlas, Landsteiner vio que se hacían grumos cuando ciertas proteínas de la sangre del receptor llamadas anticuerpos se unían a otras proteínas de los glóbulos rojos del donador llamadas antígenos. Para Landsteiner, este fue el momento del descubrimiento. Se dio cuenta de que no toda la sangre humana es igual. Determinó que la sangre humana podía dividirse en 4 grupos distintos. Llamó a estos grupos sanguíneos A, B, AB y O. Vio que las transfusiones de sangre solo eran seguras cuando la persona recibía sangre de alguien que compartiera el mismo grupo sanguíneo. El impacto del descubrimiento de Landsteiner fue inmediato. En unos años, las transfusiones sanguíneas se practicaban en todo el mundo, salvando incontables vidas. Hacia 1950, la clasificación precisa ayudó a hacer posibles los trasplantes. Cruz Roja, sangre. Hoy en día, solo en Estados Unidos se realiza una transfusión de sangre cada 3 segundos. Se calcula que sin ellas morirían 4,5 millones de estadounidenses cada año. Anestesia. ¿Listo, señor Mooney? ¡Adelante! Los primeros grandes descubrimientos de la anatomía permitieron que los médicos salvaran más vidas, pero poco podían hacer para calmar el dolor. Sin anestesia, la cirugía era una pesadilla viviente. Los pacientes eran sostenidos o atados a una mesa. Los médicos trabajaban tan rápido como podían. Mientras más pronto terminara el tormento, mejor. En 1811, una mujer describió su sufrimiento. Cuando el espantoso acero se hundió, cortando a través de venas, arterias, carne, nervios, no me tuvieron que ordenar que gritara a todo pulmón. Lancé un grito que duró toda la operación. Así de dolorosa fue la agonía. La cirugía era el último recurso. Muchos elegían simplemente fallecer antes de permitir que algún cirujano los cortara con su cuchillo. De acuerdo con la doctora Harden, durante siglos se usaron varios remedios que ayudaban a aliviar el dolor. Algunos, como el opio o el extracto de raíz de mandrágora, eran narcóticos.
En 1840, varios médicos estaban por hallar un anestésico más efectivo. En Boston, dos dentistas, Horace Wells y William Morton, que se conocían, y en Georgia, el doctor Crawford Long, médico de un pueblo pequeño. Ellos experimentaron con dos químicos que se pensaba podían reducir el dolor: el óxido nitroso o gas de la risa y el éter, una mezcla líquida de alcohol y ácido sulfúrico. Aún se discute quién descubrió la anestesia. Los tres reclamaban su autoría. Una de las primeras demostraciones de la anestesia se dio el 16 de octubre de 1846. William Morton había experimentado con éter durante meses, tratando de hallar una dosis que le permitiera al paciente experimentar una cirugía sin dolor. Con un artefacto de su propia creación, convocó a una demostración frente a un público de cirujanos y estudiantes de Boston. Le administró éter a un paciente al que estaban a punto de extirparle un tumor del cuello. Morton aguardó. El cirujano hizo la primera incisión. Notablemente, el paciente no gritó. Después de la cirugía, el paciente informó que no sintió nada en toda la operación. La noticia se extendió. El dolor en cirugía fue conquistado. La anestesia había sido descubierta. A pesar del descubrimiento, mucha gente se rehusaba a usar la anestesia. Algunas religiones creían que el dolor debía ser tolerado, no aliviado, sobre todo durante el parto. La reina Victoria tuvo su papel en esto. En 1853 estaba dando a luz al príncipe Leopold y solicitó que le fuera administrado el cloroformo. Y descubrió que eso podía aliviar el sufrimiento del alumbramiento. Y poco tiempo después, las mujeres en general dijeron: creo que yo también usaré el cloroformo. Si es bueno para la reina, también es bueno para mí. Los rayos X. También es imposible imaginarse la vida sin el siguiente descubrimiento. Imagínese realizar una cirugía sin saber antes dónde hacer la incisión, qué hueso puede estar roto, dónde puede estar la bala o qué condición patológica puede existir. La capacidad de ver el interior del cuerpo humano sin tener que abrirlo fue un momento decisivo en la historia de la medicina. Para saber más, le hice una visita a Betty Ann Holtzman Kebles, profesora de historia en la Universidad de Yale. A finales del siglo XIX la gente usaba la electricidad, pero no entendía lo que era. Este es un tubo que, según me parece, es una copia del que fabricó la compañía Siemens, que era el que hubiera tenido que utilizar Röntgen. Röntgen era el físico alemán Wilhelm Röntgen. En 1895 estaba experimentando con un tubo de rayos catódicos, un cilindro de vidrio vacío, un tubo al vacío. Brillo creado por los rayos que salían del tubo. Para uno de sus experimentos, Röntgen encerró el tubo en cartón negro y luego apagó las luces. Después encendió el tubo. Momentos después, algo lo sorprendió. Una placa fotográfica de su laboratorio estaba brillando. Vio que estaba pasando algo muy extraño, y él sabía que fuera cual fuera el rayo que estaba saliendo de ahí, no era un rayo catódico. También descubrió que no respondía ante el magnetismo. No podía desviarlo como a los rayos catódicos. Era algo totalmente nuevo. Y lo llamó X por desconocido. Como en álgebra. Por supuesto. Röntgen había descubierto por accidente una radiación desconocida para la ciencia, a la que llamó rayos X. Después de actuar misteriosamente varias semanas, le pidió venir a su mujer. Dijo: Berta, déjame mostrarte lo que estoy haciendo porque nadie me va a poder creer. Hizo que ella pusiera la mano bajo el rayo y tomó una imagen de su mano. La imagen quedó muy parecida a esta.
Y se dice que entonces ella dijo: hoy he visto mi propia muerte. Porque en aquella época solo se podía ver el esqueleto después de la muerte. La idea de ver la imagen de una parte del cuerpo de un ser vivo estaba más allá de lo que cualquiera imaginaba. ¡Qué miedo! Sí. Fue como si se hubiera abierto una puerta secreta, revelando un universo oculto. Roncan había descubierto una poderosa tecnología nueva que llevó a una revolución del diagnóstico médico. En la historia de la ciencia, el descubrimiento de los rayos X es el único que fue realizado sin que nadie lo buscara. Fue totalmente por azar, pero tan importante que una vez descubierto fue aceptado por todos en el mundo. No hubo polémica. En una semana o dos nuestro mundo había cambiado. Hoy en día, el legado del descubrimiento de Roncan puede ser hallado en las poderosas tecnologías que siguieron. Desde la tomografía computarizada que ayuda a diagnosticar, hasta el telescopio Chandra de rayos X de la NASA que se usa para detectar rayos X en el espacio. Todo por un descubrimiento que ocurrió por accidente. La teoría microbiana. Algunos hallazgos como los rayos X parecen salir de la nada, pero otros, como el siguiente gran descubrimiento, se desarrollan con tiempo, con un científico contribuyendo al trabajo de algún otro. Viena, 1846. Una ciudad de belleza y cultura. Pero en el Hospital General de Viena flotaba el espectro de la muerte. Muchas de las mujeres que venían para dar a luz estaban muriendo. La causa era la Pasteurella multocida, una infección del útero. Cuando el doctor Ignot Semmelweis llegó a trabajar al hospital, se alarmó por la magnitud del problema y quedó intrigado por una curiosa discrepancia. Ellos tenían dos salas. En una, las madres eran atendidas por médicos. En la otra sala, las madres eran atendidas por parteras. Semmelweis vio que en la sala donde los médicos recibían a los bebés, un 7% de las madres fallecía por lo que se llamaba fiebre del alumbramiento. En la sala donde las parteras los recibían, solo el 2% de las madres fallecía por la misma infección y lo molestaba, porque los médicos tienen más estudios. Se supone que deben ayudar mejor. Semmelweis estaba decidido a averiguar lo que pasaba. Él vio que una de las cosas principales que hacían los médicos y que no hacían las parteras era efectuar las autopsias de las madres después de que habían fallecido. Luego volvían a recibir bebés o a examinar a las madres sin lavarse las manos, como un mecánico que hubiera terminado con un auto y entonces pasara al siguiente sin lavarse las manos para quitarse la grasa. A él le parecía que no había razón para esto. Semmelweis se preguntó si los doctores llevarían alguna materia invisible en las manos que le pasaban a las otras pacientes, causando su muerte. Para averiguarlo, realizó una prueba. Él decidió decirle a los estudiantes de medicina bajo su cargo que se lavaran las manos con una solución de cloro. Y repentinamente, el porcentaje de madres fallecidas se redujo al 1%, más bajo que con las parteras. Con esta demostración, Semmelweis vio que las enfermedades infecciosas, en este caso la infección del útero, tienen una sola causa. Si uno elimina la causa de la infección, la enfermedad no se presenta. Pero en 1846 nadie había relacionado aún a las bacterias con las infecciones. Por lo tanto, la idea de Semmelweis fue ignorada. Pasarían 10 años más antes de que otro científico pusiera su atención en los microbios. Su nombre era Louis Pasteur. Pasteur había perdido a 3 de sus 5 hijos por la fiebre tifoidea, lo que tal vez explique por qué quería encontrar la causa de las enfermedades infecciosas. El trabajo de Pasteur para la industria de la cerveza y del vino lo puso en el camino correcto. Pasteur estaba tratando de averiguar qué echaba a perder la producción de vino del país. Él descubrió que el vino arruinado estaba contaminado con microorganismos.
microbios. Y los microbios causaban que el vino se agriara. Pero demostró que un simple tratamiento por calor destruía a los microbios y salvaba el vino. Había nacido el proceso de pasteurización. Cuando debió hallar la causa de las infecciones y las enfermedades contagiosas, Pasteur ya sabía dónde buscar. Los microbios causaban dolencias específicas y lo probó a través de una serie de experimentos y demostraciones que llevaron a su gran descubrimiento, la teoría microbiana. La teoría microbiana marca el inicio de la medicina moderna. La teoría microbiana tiene una idea esencial que un microorganismo causa una enfermedad en todo el mundo. Hoy en día eso parece algo obvio, pero este es uno de los conceptos más revolucionarios en la medicina. Si ha visto cuadros de los salones victorianos, verá que había unas lámparas con flecos colgando hacia abajo. Y había bastantes tapices, muchas cosas pequeñas en la mesa, etc. Yo veo en todo eso trampas para la suciedad. Y en realidad, después de la teoría microbiana, todas las nociones del diseño moderno empezaron a ser mucho más importantes. Teníamos que matar a los microbios, así que teníamos que cambiar el modo en que veíamos nuestras casas. Queríamos tener líneas limpias y elegantes para minimizar los microbios. Tomó un tiempo, pero hacia 1930, en el periodo Art Deco, estábamos consiguiendo esas líneas limpias y elegantes. Eso se atribuye a la teoría microbiana. Las vacunas. El siguiente gran descubrimiento ocurrió en el siglo XVIII, cuando la viruela mató a 40 millones de personas en todo el mundo. Los médicos no podían hallar la causa ni descubrir una cura. Pero los rumores de que los habitantes de una aldea inglesa eran inmunes a la viruela llamaron la atención de un médico, Edward Jenner. Se decía que los aldeanos que trabajaban en las lecherías no sufrían de viruela porque ya habían sido infectados con la vacuna. Una dolencia parecida, pero menos grave, que afectaba al ganado. Las víctimas de vacunas sufrían de fiebre y llagas en las manos, pero nada más. Jenner estudió el fenómeno y empezó a preguntarse si el pus de las llagas de vacuna sería el responsable de protegerlos contra la viruela. El 14 de mayo de 1796, durante un brote de viruela, puso a prueba su teoría. Jenner tomó pus de las llagas de vacuna de las manos de una lechera. Luego visitó a otra familia de la aldea. Inoculó a un niño sano de 8 años con el virus de vacuna, confiando en el resultado. En los siguientes días, el niño presentó una fiebre ligera y algunas ampollas de vacuna. Luego se recuperó. 6 semanas después, Jenner regresó. Esta vez, inoculó al niño con la viruela. Luego esperó. El momento del triunfo o el fracaso había llegado. En unos días, Jenner tenía la respuesta. El niño estaba sano y era inmune a la viruela. La vacuna contra la viruela fue revolucionaria porque eso representa el intento del hombre por intervenir en el proceso de la enfermedad, por evitarla de antemano. Esa era la primera vez que un producto artificial había sido usado intensivamente para prevenir una enfermedad antes de que ocurriera. 50 años tras el hallazgo de Jenner, Louis Pasteur llevó el concepto de las vacunas aún más allá, haciendo vacunas contra la rabia en los humanos y el anthrax en las ovejas. Y en el siglo XX, Jonas Salk y Albert Sabin, por separado, hallaron vacunas contra la polio. Se lo debemos al gran descubrimiento de Jenner. Las vitaminas.
Nuestro siguiente gran descubrimiento surgió del trabajo de años de investigadores por separado. El escorbuto es una enfermedad dolorosa que infligía a los marinos con hemorragias y daños en la piel. En 1747, un cirujano naval escocés, James Lind, halló un remedio. Descubrió que el escorbuto se previene incluyendo cítricos en la dieta. Los marinos también contraían beriberi, una enfermedad degenerativa que ataca nervios, corazón y sistema digestivo. A finales del siglo XIX, un médico holandés, Christian Eijkman, siguió su origen hasta las dietas que incluían arroz blanco refinado en lugar de arroz rojo sin refinar. En ambos casos había relación entre dolencia y mala alimentación. Pero hasta el trabajo del bioquímico británico Frederick Gowland Hopkins todo se aclaró. Hopkins creía que necesitamos ciertos nutrientes que solo se adquieren con ciertos alimentos. Para demostrarlo realizó una serie de experimentos. Le dio a los ratones una dieta artificial solo con proteínas, grasas, carbohidratos y sales. Los ratones se enfermaron y dejaron de crecer. Pero con un poco de leche, los ratones se recuperaron. Hopkins descubrió los factores accesorios del alimento, que luego se llamaron vitaminas. El beriberi era causado por una deficiencia de tiamina, vitamina B1, ausente en el arroz refinado, pero que abunda en el grano natural. Los cítricos previenen el escorbuto por contener ácido ascórbico, vitamina C. El descubrimiento de Hopkins cambió la idea de la importancia de la nutrición. Las vitaminas son responsables por muchas funciones corporales, desde combatir las infecciones a regular el metabolismo. Es difícil imaginarse sin ellas, como el siguiente gran descubrimiento. La penicilina. La Primera Guerra Mundial, más de 10 millones de muertos, muchos por la infección de sus heridas. Después de la guerra se investigaron modos seguros para repeler la invasión de las bacterias. Un investigador era el médico escocés Alexander Fleming. Al estudiar la bacteria estafilococo, Fleming vio que algo inusual crecía en el recipiente. Un moho, Penicillium notatum. Él vio que las bacterias alrededor del moho habían muerto, lo que le llevó a pensar que éste producía una sustancia mortal para las bacterias. Llamó a esta sustancia penicilina. Los años siguientes, Fleming trató de extraer penicilina y aplicarla para tratar infecciones. Pero no tuvo éxito y finalmente se rindió. Sin embargo, su trabajo resultó invaluable. En 1935, Howard Florey y Ernst Chain de la Universidad de Oxford vieron un registro del trabajo de Fleming con la penicilina, pero estaba incompleto, y decidieron investigar. Esta vez lograron extraer y purificar la penicilina. En 1940 la probaron. Inyectaron a 8 ratones con dosis mortales de la bacteria Streptococo. Luego le inyectaron penicilina a 4. En unas horas vieron resultados. Los 4 ratones no tratados con penicilina murieron, pero 3 de los 4 que la recibieron vivieron. Fleming, Florey y Chain habían creado el primer antibiótico. Era una droga milagrosa. Ella curaba muchas enfermedades que habían causado demasiado dolor y sufrimiento. Garganta inflamada, fiebre reumática, escarlatina, sífilis y gonorrea son cosas que hoy en día ya ni siquiera pensamos que podrían matarnos. Y el descubrimiento de la penicilina llegó justo a tiempo.
En el Pacífico, en combate mortal contra un enemigo fanático, los soldados... En la Segunda Guerra Mundial se le distribuyó penicilina a los aliados. Una carrera contra la muerte. Le salvó la vida a incontables soldados aliados. Gracias a la penicilina, él volverá a casa. ¿Quién sabe? Sin la penicilina, el resultado de la guerra pudo haber sido muy diferente. Sulfa. El siguiente descubrimiento llegó al rescate en la Segunda Guerra Mundial. Le dio a los soldados una droga contra la disentería al combatir en el Pacífico Sur. También llevó a una revolución en el tratamiento de quimioterapia contra las infecciones bacterianas. El científico que lo hizo posible fue el patólogo Gerhard Domag. En 1932 estudiaba las posibles aplicaciones médicas de colorantes químicos nuevos. Trabajando con un colorante recién sintetizado llamado Prontosil, Domag se lo inyectó a unos ratones de laboratorio infectados con la bacteria Streptococo. El colorante se adhirió a la bacteria como Domag esperaba, pero la bacteria sobrevivió. Parecía que el colorante no era lo bastante tóxico. Entonces pasó algo sorprendente. El colorante no mató a la bacteria, pero sí inhibió su crecimiento. Se detuvo el desarrollo de la infección. Los ratones se recuperaron. No se sabe cuándo se usó el Prontosil en un humano por primera vez. Pero la nueva droga se volvió famosa cuando le salvó la vida a un niño gravemente infectado con estreptococos. El nombre del paciente era Franklin D. Roosevelt, hijo vástago del presidente de Estados Unidos. A partir de ese momento, el descubrimiento de Domag fue una sensación. Como el Prontosil contenía lo que se llamaba estructura molecular de sulfanilamida, fue llamada droga de sulfa, la primera de su clase. Una sustancia sintética que curaba y prevenía las infecciones bacterianas. Domag le había abierto la puerta a un método revolucionario para el tratamiento de las enfermedades, el uso de drogas de quimioterapia. Un descubrimiento que salvaría decenas de miles de vidas. La insulina. El siguiente gran descubrimiento salvó la vida de millones en todo el mundo que sufren de diabetes. La diabetes es una enfermedad que interrumpe el mecanismo del cuerpo para digerir el azúcar, lo que puede producir ceguera, fallas renales, enfermedades del corazón y aún la muerte. Durante siglos, los médicos estudiaron la diabetes buscando en vano una cura. A fines del siglo XIX, al fin hubo un hallazgo. Se descubrió que los cuerpos de los diabéticos tenían algo en común. Un grupo de células del páncreas siempre estaba dañado. Ellas producen una hormona que controla el azúcar en la sangre. Esa hormona se llama insulina. En 1920 hubo otro descubrimiento. El cirujano canadiense Frederick Banting y un estudiante graduado Charles Best estudiaban cómo se produce la insulina en el páncreas de los perros. Banting tuvo una corazonada. Tomó un extracto de células productoras de insulina de perros sanos y se lo inyectó a otros perros que ya sufrían de diabetes. Los resultados fueron asombrosos. En unas horas, los niveles de azúcar de los perros diabéticos bajaron de forma significativa. Ahora Banting y su equipo se concentraron en hallar algún animal cuya insulina tuviera semejanza con la insulina humana. Hallaron una muy parecida, la insulina de fetos de vaca. La purificaron para el tratamiento y en enero de 1922 dirigieron la primera prueba clínica. Banting le puso la insulina a un niño de 14 años que moría de diabetes. La recuperación del niño fue dramática. ¿Qué tan importante fue el descubrimiento? ¿Por qué no preguntarle a los 13 millones de estadounidenses que confían en la insulina cada día para controlar su diabetes?
Las bases genéticas del cáncer. Cáncer. La segunda causa de muerte en Estados Unidos. La investigación de sus orígenes y el desarrollo llevó a notables hallazgos científicos. Tal vez ninguno más importante que el siguiente gran descubrimiento. ¿Y qué tan importante? Para saber más del hallazgo, visité a 2 premios Nobel investigadores del cáncer, Michael Bishop y Harold Varmus, en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Varmus y Bishop unieron esfuerzos por primera vez en la década de los 70. En esa época había varias teorías acerca de la causa de la enfermedad. La célula maligna es compleja, no solo es una célula que puede multiplicarse indefinidamente, puede invadir, crear nuevos vasos sanguíneos, tiene capacidades muy complejas. Una teoría concernía al virus del sarcoma de Rous, un virus que causa cáncer en los pollos. Cuando el virus atacaba las células de pollo, insertaba su material genético en el ADN del huésped. Según esa teoría, el ADN del virus se volvía un agente causante del cáncer. Otra teoría decía que una vez que el virus del sarcoma de Rous insertaba su material genético en la célula, los genes causantes del cáncer no se activaban, sino que dormían hasta ser despertados por influencias externas, químicos dañinos, radiación o aún infecciones virales. Estos genes causantes del cáncer, llamados oncógenes, se volvieron el centro de la investigación de Varmus y Bishop. La cuestión era, las células humanas, el genoma humano, contiene genes que ya son o tienen la capacidad de volverse oncógenes, parecidos a los que tienen un virus. Genes causantes de tumores. Causantes de tumores, causantes de cáncer, sí. ¿Se encuentran ahí o no? ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron? Empezamos con los pollos porque es de donde vino este virus. Existe el gen en los pollos y más aún existen en otras aves, en mamíferos, en humanos, en relación con el gen del cáncer del sarcoma de Rous. Nosotros hicimos una molécula radiactiva que podía ser usada como sonda para averiguar si el oncogen del virus del sarcoma de Rous se parecía a un gen normal presente en los cromosomas de los pollos. La respuesta fue sí. Fue un acontecimiento. Varmus y Bishop hallaron que el gen que causa el cáncer ya existía en el ADN de las células de pollo normales sin infectar. Aún más notable es que lo hallaron en el ADN humano también. Probaron que la semilla del cáncer ya puede estar en nosotros a nivel celular, solo esperando ser activada. ¿Cómo puede uno de nuestros genes que hemos tenido toda nuestra vida causar cáncer? Cuando las células se dividen, se cometen errores y son más frecuentes si la célula está irritada por los rayos cósmicos. Humo de cigarrillo. Humo de cigarrillo es un buen ejemplo. Es importante saber que al dividirse las células tienen que copiar 3.000 millones de pares de base de ADN. Y cualquiera que ha tratado de mecanografiar sabe que no es fácil. Tenemos mecanismos de corrección que detectan esos errores y los corrigen, pero aún lo pequeño pasa desapercibido a una escala tan grande. ¿Y por qué es un gran descubrimiento? Esa diferencia entre el gen en el virus y el gen en la célula ejemplifica la forma básica en que trataban de pensar en el cáncer. Lo que pensamos hoy en día es que los cambios pequeños en genes particulares de nuestras células pueden transformar células que se comportan controlada normalmente en células con comportamiento maligno. Y en realidad esta fue la primera ilustración directa de eso. La moderna investigación del cáncer ¿es resultado de su descubrimiento? Es una plataforma fundamental en la que se basan todos los acercamientos moleculares al cáncer. En realidad, si alguien dirige un hospital del cáncer, lo que me emociona en este momento es ver cómo la comprensión del cáncer a un nivel molecular y genético está influenciando el modo en el que se trata a muchos pacientes. ¿Por qué es importante? La búsqueda de esta clase de gen es vital en el diagnóstico actual. Es vital para predecir cómo va a comportarse un cáncer y sobre todo es vital porque nos ha dado blancos para terapias específicas que simplemente no teníamos antes. El VIH. La ciudad de Chicago.
Población 3 millones. El mismo número de personas que mueren cada año de SIDA, una de las peores epidemias en la historia moderna. Los primeros indicios surgieron a principios de los 80. En Estados Unidos se reportó que un número creciente de pacientes fallecía por infecciones inusuales y cáncer. La sangre reveló que los pacientes tenían niveles muy bajos de linfocitos CD4T, glóbulos blancos vitales para el sistema inmunológico. En 1982, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades le dieron nombre: SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 2 investigadores tomaron el caso: Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París y Robert Gallo del Instituto Nacional del Cáncer cerca de Washington, D.C. Comparten el crédito por el descubrimiento que al fin desveló la causa del SIDA: el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la diferencia entre el virus de inmunodeficiencia humana y otros virus, como el virus de la gripe o algo? En primer lugar, el virus no da evidencia de enfermedad durante años. Hablando en promedio, 7 años. 7 años. El segundo problema, que era algo único, para cuando una persona se presentaba sufriendo de SIDA y decía: estoy enfermo y necesito ir al hospital, ya tenía una variedad de otras infecciones. ¿Cuál era la causa? ¿Cómo demostramos cuál de ellas es la causa de la enfermedad? En la mayoría de los casos, un virus existe con un propósito: infectar una célula huésped y reproducirse. Normalmente se adhiere al huésped y entonces libera su información genética en la célula. Esto le permite al virus controlar las funciones normales de la célula, redirigiéndolas para producir nuevas partículas del virus. Entonces son liberadas para atacar a más células. El VIH no es ningún virus convencional. Pertenece a una familia de virus, a una categoría de virus que los científicos llaman retrovirus. ¿En qué se diferencian los retrovirus? Lo que es único de un retrovirus es que, y podríamos decir que el sine qua non o la definición de un retrovirus, es que su información genética en forma de ARN se convierte en ADN. Pero lo que pasa con el ADN y que nos crea el problema es que el ADN se incorpora a nuestros genes. El ADN del virus se vuelve parte de nosotros. Como si las células T ayudantes se reprodujeran con el virus, con el, exacto, el ADN del retrovirus en ellas. Exacto. Por siempre. Por Uno siempre. Nunca se cura. Tendría células portadoras de la información genética del virus, a veces reproduciendo virus, otras en silencio, calladas, tal vez ocultas, pero solo para salir después y reproducir el virus de nuevo. Significa que rápidamente, a partir de la infección, hemos establecido una infección que probablemente sea de por vida. Esa es la esencia del problema para mí. Cuando dice que hay mucha variación, ¿son variaciones en un solo individuo porque combate con diferentes formas de este virus dentro de uno mismo? Existen algunos VIH que se asemejan unos a otros en ciertas zonas geográficas. Nosotros les damos el nombre de clado. En Estados Unidos y en Europa, el clado B ha sido la forma dominante. Aunque Estados Unidos es clado B, hay toda clase de variedades aisladas de pacientes estadounidenses que, aunque pertenecen al clado B, son diferentes unas de otras. Además, para complicar más las cosas, a veces 2 clados diferentes pueden estar en el mismo individuo. Y entonces hay una recombinación. En un individuo infectado con un tipo de VIH perteneciente al clado B, existen algunas variantes menores que casi son interminables. En cada ronda de duplicación se generan errores. Cuando el ARN se vuelve ADN y viene a la integración, se está generando un porcentaje de variación. La cura del VIH se nos sigue escapando, pero el descubrimiento de que el VIH es un retrovirus y de que el VIH causa el SIDA ha llevado a avances en la lucha contra la enfermedad y más allá. ¿Qué ha cambiado en la medicina desde el descubrimiento de los retrovirus o más específicamente de este virus?
El SIDA ha servido para demostrar que una terapia de drogas antivirales es posible. En general, se pensaba que como los virus usurpan la célula, nuestras células, para reproducirse a sí mismos, sería casi imposible combatirlos eficazmente sin envenenar a la persona gravemente. ¿Está diciendo que nadie estaba invirtiendo, por así decirlo, en antivirales? El SIDA le ha abierto las puertas a la investigación antiviral y a las farmacéuticas y universidades de todo el mundo. El SIDA también ha tenido efectos sociológicos positivos. Yo he visto personalmente la diferencia entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. No se puede arrojar los medicamentos y volver. Hay que entrenar y enseñar a usar las drogas. Ya tenemos esa relación con varios países africanos. Es una ironía que esta horrible enfermedad en realidad está uniendo a los pueblos. Eso creo. Gracias a los descubrimientos que acabamos de ver, el mundo ha cambiado. Desde la teoría microbiana hasta revelar los orígenes del cáncer, son avances que alteraron el curso de la historia, salvando incontables vidas y expandiendo las fronteras de nuestro conocimiento a donde se encuentra hoy. ¿Listas para el próximo hallazgo? El siguiente gran descubrimiento.